Tania Jimena, es un placer tener esta conversación contigo. Este, Me interesa mucho tener esta conversación contigo porque creo que ambos somos parte de una generación de artistas que están de alguna manera replanteándose las formas de representación. Creo que hay algo importante, por ejemplo, en este cambio generacional entre pensar el documento como una forma identitaria, como México se ha construido como a través de todos estos documentos simbólicos, como el himno nacional, los símbolos patrios, etcétera, y cómo ha habido un cambio entre otras formas, como algo más, como un lenguaje más onírico, como el paisaje, las formas de, como otro tipo de relatos. Y creo que eso es algo que me ha parecido importante en esta forma como de pensar México no desde, no sé, como desde una especie de cima, o como de una especie como de, De relato oficial. como de relato oficial. Yo lo pienso más como visualmente como una torre, ¿no? Como algo que es completamente vertical, mientras que el paisaje de alguna forma es horizontal, como que uno puede entrar desde distintas formas, como desde distintas aproximaciones, y eso creo que ha sido algo importante, por ejemplo, que me parece muy importante de esta conversación. Creo que ambos trabajamos de esta forma, ¿no? Como no tanto desde una verticalidad y como tratar de representar como como ese gran México o ese México ideal, o ese sur o esa Mesoamérica como estereotípica, sino como otras formas, ¿no? Como llegar desde otras puertas, como desde los lados, ¿no? No sé si, por ejemplo, tú sientes que eso es como algo que generacionalmente se ha trabajado. También creo que han entrado nuevas narrativas. Creo que eso es también algo muy importante. Pero creo que al menos digo, porque hemos compartido distintos procesos y también como de alguna forma nos hemos acompañado en las formas en las que hemos trabajado. No sé si, por ejemplo, cómo tú te ubicas dentro de como esta idea del documento, cómo llegar desde otros lados. No sé, yo lo pienso mucho desde el concepto de contradocumento, ¿no? Cómo pueden haber otro tipo de narrativas que se crean o narrativas paralelas a todos estos documentos, ¿no? A estas oficialidades, ¿no? Que, bueno, a mí, o sea, completamente de acuerdo, Eric, la seca. Yo creo que más bien nos acercamos a un universo de otras narrativas, justo lo que decías, que de alguna manera no son como es, son narrativas alternas porque han estado como un poco como, como al margen, ¿no? Y a mí en lo personal me gusta aprender de esas otras narrativas, ¿no? Para no ser tan abstractos, ¿no? O sea, como en cada uno de los proyectos que ahora he estado desarrollando y que, bueno, varios tú conoces, pues algo que me parece importante es el lugar que tienen estas otras formas de acercarse a un entorno que tiene toda esta carga, como la de el México, o la significación de México, o la significación de otros espacios, ¿no? Porque no nada más de México, o la significación de la identidad, ¿no? O de los fenómenos, o de la memoria, o sea, como de estos grandes conceptos, pero desde narrativas mucho más particulares y situadas, ¿no? Eh, Estas narrativas que, bueno, hablando de al menos de lo que en mi experiencia, ¿no? El caso del volcán Chichonal y esta historia velada, ¿no? Por la misma historia, ¿no? Con un H grande, ¿no? O estos elementos del paisaje que están vinculados a como a una realidad muy específica, como en el caso del glaciar, eh,
pero que no se les presta atención ni a las relaciones que generan o se pierden a partir de su existencia o su desaparición, ¿no? En el caso del glaciar, ¿no? O en el caso del proyecto que ahorita solo es investigación, o sea, que nada más es aprendizaje e investigación. O acompañamiento, ¿no? Que he estado haciendo en las faldas del Iztapopo, ¿no? Y que a mí me parece que son, en el caso de lo que estoy llevando allá, que es con los trabajadores del temporal, son formas importantes a voltear a ver como resistencias de un sistema, ¿no? En el caso del capitalismo y además en México, y que además son resistencias como muy características de Latinoamérica, o sea, no es algo nada más de aquí, sino que se puede hablar de estas otras formas de relacionarse con el mundo, muy parecidas al resto de Latinoamérica, ¿no? Y que en eso lo compartimos y que creo que tiene que ver con lo generacional también. Estas inclusiones de lo excluido, ¿no? De Sí, alguna manera. a mí, por ejemplo, en esa idea, algo que me fascinaba de trabajar con el material de La Palma era como, no tanto desde un sentido irónico, sino realmente de comprometerse con el material, ¿no? O sea, de dónde es que se corta, quiénes son los que lo trabajan, en qué paisaje es el que habita ese material, ¿no? Como por qué han habido generaciones, comunidades que han cuidado ese material, por qué existe como esta correlación entre tejido de palma, comunidades indígenas y pobreza, ¿no? Y qué tanto de eso yo me veo reflejado sin pertenecer a, ¿no? Eso es algo que me parece muy importante. También creo que hay algo que creo que es muy importante, como en esta idea de que, como justo como de nuevas narrativas. O sea, creo que lo pienso mucho en esta idea también como en este concepto de ruptura. Creo que es algo que se ha trabajado como mucho, en especial como en la historia del arte en México, como hay como generaciones como de discursos oficiales que de alguna manera se crean como una especie de identidad nacional, ¿no? Como identidad como desde qué es el arte. Y de pronto llegan como estos momentos de ruptura, que creo que hay algo muy importante en el momento en el que ocurren, las razones por las que ocurren, ¿no? Creo que, por ejemplo, tanto pienso como en lo que decías como de ver el paisaje, pero también como un paisaje que está en riesgo de desaparecer, o como la forma en la que lo conocíamos probablemente no va a existir en posteriores generaciones. Hay como una idea de como esos últimos momentos, ¿no? Como esas últimas, es como algo que solamente tú podrías representar como en este momento, desde tu lugar. Que creo que también es algo que a mí me cruza bastante, ¿no? O sea, como que tanto es este el momento en el que puedo representar esta forma, como este lenguaje visual. Creo que si no es en este momento, probablemente en 5 o 10 años la realidad va a ser completamente distinta, los temas van a ser completamente distintos. Entonces como que hay una idea como de urgencia y ruptura, que creo que eso es importante, pero no creo que sea como desde esos otros momentos en la historia, que es como de, que es curioso, como, no sé si tanto como de una crisis de política, pero es más como de una crisis de significado, ¿no? No sé si algo de eso, por ejemplo, te resuena, sientes que te cruza. No, sí, o sea, yo pensaba ahora en lo de La Palma, ¿no? O sea, pensaba dos cosas. Una, y que también tiene que ver con mucho de mi práctica, ¿no? El aprendizaje de ese oficio, ¿no? O sea, en el caso tuyo, que
hiciste este seguimiento, o sea, este acompañamiento, ¿no? De ver toda la serie de procesos, a mí me resuena mucho en el sentido de, digo, acompañar el espacio o seguir el río, ¿no? O, o hacerlo de ahora de los tiemperos, que hace poco en una charla me decían, bueno, que yo tenía este trabajo con ellos y yo decía, bueno, no sé si es un trabajo, ¿no? Creo que es un aprendizaje, o sea, y, y qué voy a tejer con eso ya es otra cosa, ¿no? Pero primero es la parte de experiencia, del volver, o sea, de aprender en el sentido de traer hacia ti, ¿no? Y volverlo parte de ti como este documento, ¿no? El documento que también va, o sea, que finalmente son nuestros medios, ¿no? O sea, nuestros medios es llevarlo como a algo, que puede ser pues, el video, la escultura o lo que sea, ¿no? Pero cómo eso se va a mantener en un, como encapsular de alguna manera, ¿no? Esto que está como, que es nada más de este momento y que lo que decías, ¿no? Que en 5 años puede cambiar completamente y nosotros estamos dándole ese momento de cápsula temporal como para aprenderlo, ¿no? En el sentido de no solo de aprendizaje, sino de retención, ¿no? Ajá, está como esta idea, ¿no? Como de que el paisaje también es una pedagogía, el paisaje como pedagogía, ¿no? Que creo también es una forma de... Es haciendo, o sea, como en todo esto siempre es como, como esta frase, ¿no? Como del demonio está en... El diablo está en los detalles. O sea, creo que más que, o sea, creo que es más... Me resuena mucho también lo que decías, por ejemplo, de la idea de seguimiento o construcción, ¿no? Cómo uno puede dar seguimiento a ciertos territorios, como ciertas formas de aprendizaje, cómo no es entrar como solamente desde una verticalidad, sino como realmente como una relación que se construye a través de años. Y creo que hay algo como muy importante, por ejemplo, como de atravesar distintas capas, que no solamente implica como llegar a una comunidad, llegar a un territorio, conocer las formas, conocer los lugares, conocer las rutas, pero también es como también uno puede a la vez conocer la superficie, también no sé si desaprender, pero como reaprender o cuestionarse cuáles son las formas en las que uno concibe la tierra. Y creo que eso es como algo muy importante, no sé, como en, o sea, como de nuestras prácticas, pero también siento como de varias, como prácticas entre artistas de nuestra generación, que es como la tierra, como una forma de, como el regreso a la tierra, como el aprender como a través de aquello. Y también como uno, bueno, al menos en mi caso, como no solamente es la tierra y el territorio, sino también cuál es mi lugar como alguien que creció en la Ciudad de México, como cuáles son las implicaciones generacionales, políticas, sociales, que, que básicamente hicieron que yo naciera aquí, ¿no? Como todo ese periodo en el que se centralizó en la idea de qué es la identidad. Digo, mucho se ha hablado del mestizaje, pero tampoco se ha hablado como desde qué son como todas esas distintas identidades que coinciden en la Ciudad de México, que creo que es algo que personalmente me interesa mucho, como ese contraste como entre qué tanto como alguien cosmopolita de una metrópolis tan voraz como la Ciudad de México puede aprender y desaprender, reaprender con este trabajo, ¿no? De como atravesar distintas capas. Y creo que, por ejemplo, ahí, al menos en mi caso, como la idea de no solamente son las capas del territorio, sino literal como las capas de mi cuerpo. Y como también son como formas identitarias. No sé si algo de eso te hace... No, sí, completamente. O sea, digo, en tu trabajo,
es muy evidente estos dos momentos entre o sea, como esta relación de la capa de estratigrafía, que bueno, a mí me encanta la palabra, y la capa de estratigrafía personal, ¿no? O sea, como que están ligadas, ¿no? Y, eh, y creo que también esta estratigrafía como de símbolos lo que decías, ¿no? Como la ciudad, como aprender, o sea, este trayecto de venir como desde La Palma, ¿no? Hasta a la ciudad y que realmente son como parte de un mismo, de un todo, ¿no? Porque finalmente la Ciudad de México es ese lugar de muchas capas, ¿no? Digo, yo no soy de la Ciudad de México, para mí es diferente. Yo no crecí yo no crecí acá. Para mí fue al revés, o sea, aprender, poder estar aquí. O sea, y creo que eso también influye mucho en lo que hago, ¿no? Que es como tratar de estar el mayor tiempo que pueda afuera, ¿no? Entonces, es como que la relación con la ciudad no es así, pero yo veo como en este video, en el tuyo, en el proyecto de La Palma, ¿no? Y de venir a la ciudad y de irte quitando también las capas, ¿no? De como que van sobre el cuerpo, que también tienen que ver con las capas de estratigrafía social, ¿no? O sea, como pensando en eso, ¿no? Del campo a la ciudad, ¿no? Y todos estos como eh, entrecruzamientos, pero al mismo tiempo también como esta estratigrafía, ¿no? Y yo siento que, que yo me vinculo también de esa manera, o sea, como esta estratigrafía como del paisaje, o sea, como estratigrafía física, ¿no? Como de las capas de un espacio que, pues, que al cual yo acompaño, con el que, ¿no? Como que en el que me involucro y con el que hago todos los proyectos, pero también hay una transformación física, ¿no? Yo veo también cómo en todos los espacios y con las personas que me involucro hay una identificación personal mía, que a mí me dicen algo de mí, que también añade, pero yo veo como, mm, o sea, hablando del proyecto del Chichonal, o sea, para mí era muy claro ver en Trinidad, ¿no? Que el personaje, pues uno de los personajes principales, esta, este vínculo que yo reflejaba también en como una forma ya bueno, no universal, ¿no? Como una forma de acercarse a la existencia, ¿no? Y que veía en él, como lo veo en Memo, en el glaciólogo, ¿no? O como lo puedo ver también en todos los procesos allá en el Iztapopo, ¿no? O sea, hay como una especie de complementación, pero al mismo tiempo también hay como un reflejo. Y en ese sentido a mí también me transforma. Quizá no lo hago como obra literalmente, pero está allí como experiencia, ¿no? De vida y de sentido también, que para mí eso está muy vinculado, ¿no? O sea, como el trabajo, entre comillas, ¿no? Trabajo, ¿no? Como de las artes que hago está muy vinculado a qué es lo que yo quiero de relacionarme con el mundo, ¿no? Mm. Y justo en eso quería como retomarlo. Últimamente he estado pensando mucho en estos dos conceptos de paisajes de acción y paisajes de identidad. Un poco lo tomé de el colectivo de prácticas narrativas. Y algo que me parecía muy importante, como estos dos conceptos, es como la idea de, para que exista una historia, tiene que haber una serie de acciones. Y para que exista también esta historia, tiene que construirse un significado. Y cómo, de alguna forma, no sé cómo decirlo, pero es como hay una idea de construcción de narrativa que tiene que ver con, de alguna forma, aprender, contemplar el paisaje, las historias, que tanto también uno puede aprender de aquello, pero también hay una idea de acción, como de
no sé si disrupción, porque bueno, hay como una carga como simbólica en la idea de disrupción, pero como una idea de accionar en el paisaje. No sé si, o sea, por ejemplo, eso lo pensaba mucho en relación a la película de Pobotsu. O sea, como creo que hay una idea de todo un momento histórico que vivió la comunidad Soke y cómo de alguna forma, Pero de accionar, o sea, de lo que vivió la comunidad. o sea, hay algo, creo que hay algo que es muy importante de ese proyecto, que es como está la comunidad Soke, existe como ocurrió la erupción del Chichonal, cómo eso creó como toda una serie de historias veladas y cómo el arte es una forma de levantar esa capa, ¿no? Como revelar esas historias, pero es una acción, o sea, no es que está en el territorio, no es que está en las comunidades. A mí es como algo que me fascina, pero también creo que es como una especie de caminar en la oscuridad, ¿no? Porque creo que hay como muchos riesgos en por qué hacer algo que puede que la comunidad necesite o no, ¿no? Sí. O sea, yo, yo creo que eh, en el caso de Pobotsu, ¿no? Esta gran acción, o sea, como de desentierro, ¿no? Definitivamente no habría sido posible si no estuviera esta acción del arte, ¿no? Lo que decías. O sea, no es algo que no existiera como una idea, o sea, se había intentado, pero no habría existido ya en este momento, o sea, porque ellos intentaron desenterrar en el 85, o sea, y se fue dejando por otro tipo de prioridades, ¿no? Entonces, sí, allí la presencia, ¿no? de nosotros, pues definitivamente cambió las circunstancias. Y creo también que hay hay este caminar en en la oscuridad que mencionas, también tiene que ver en qué nosotros concebimos también como trabajo con comunidades y cuáles son las metodologías, que cada vez hay más como reglas para eso, ¿no? O sea, yo me lo pregunté muchas veces en su momento, decía, bueno, ok, eh, creo que hay dos caminos, ¿no? O que no se haga nada y se quede allí y nadie sepa esto, o esta historia que está pidiendo desvelarse, ¿no? O sea, pidiendo abrirse y que abrir era literalmente, ¿no? Porque se estaba desenterrando. Entonces, con todos los riesgos que tuviera, más allá de solo la necesidad inmediata, había una necesidad no solo de la comunidad de Esquipulas Guayabal, sino de toda la zona, de reactivar algo que quedó absolutamente enterrado porque estaba enterrado por la historia, o sea, porque es algo que nosotros pensamos en la erupción del Chichonal y pocos, o sea, nada más los que vivieron y que se acuerdan de las noticias tienen realmente pues esa reminiscencia, pero no, o sea, fue completamente enterrado, ¿no? Y yo siento que al final, cuando presentamos la película en las comunidades, en una gira que hicimos en otras comunidades soques, eso funcionó como un desenterrar. O sea, ver la película era como desenterrar y volver a hablar y de volver a no recordar el dolor únicamente, ¿no? Sino como recordar la tradición, recordar la relación con los sueños, recordar la cosmogonía, ¿no? Y de alguna manera era volver a abrir todo eso que se había quedado enterrado, ¿no? O sea, en ese sentido, yo sentía que era algo importante, ¿no? No, sí, o sea, por ejemplo, en el caso de mi trabajo con la comunidad de San Pedro Jucotipac, en Oaxaca, y en específico el trabajo con la familia
Juana y Juan García Mendoza. Creo que lo que fue importante, pensando en las lógicas del trabajo artesanal, el trabajo que realizan las artesanas, es justo como es un trabajo que está de alguna forma como subyugado al mercado y a la repetición, ¿no? Algo que agradecían mucho, como al menos de yo como artista chilango, irrumpir como en esa comunidad, era como poder crear una situación en la que se pudieran repensar las formas de trabajar. O sea, como es muy distinto a trabajar 300 cestos a hacer una segunda piel, ¿no? Y eso implica no solamente como las formas de tejer, sino por ejemplo como tener que tejer encima de mi cuerpo, que ya en sí también es como una forma de replantear las formas de trabajar. Para mí era como muy específico porque sentí que no, bueno, también como ligándolo como a esta idea del derecho de representar, como que tanto una como artista tiene el derecho de representar como estas otras narrativas, estas otras identidades. Sentí que con ellos, más que yo representar el trabajo o su identidad, creo que ellos lo hacen muy bien, o sea, a través de su trabajo, creo que tienen muy claro quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van, todos los riesgos que existen en las comunidades. Para mí era más importante, de alguna manera, crear un espacio intermedio que no es completamente yo ni ellos, sino que es una construcción, una intersección, ¿no? Y creo que ahí lo vinculo también mucho a la idea de paisajes de identidad, o sea, cómo también el paisaje de alguna manera intersecciona distintas identidades, como distintas formas de significado. Y ahí sentí como que el derecho a representar ya no era solamente como, ya sabes, como fui a la comunidad y me gané el derecho de representar, tarará, sino como realmente también como yo cuestionarme qué tanto puedo, por ejemplo, representarme a mí. Y eso es algo que más y más he podido complejizar y cuestionarme. Por ejemplo, durante la pandemia hice una serie de dibujos que estaban muy basadas en estas cuevas de San Isidro, Guayapan, que son como las cuevas del mito de origen de los Mijes. Ya hay comunidad del cuerpo, la historia, pero también la libido y el deseo, que también creo que era algo que me cuestionaba, como que siento que hay algo en esa forma de entender el territorio, la cueva y el paisaje que me hacían profundamente cuestionarme cómo son mis formas de representar, cómo puedo yo de alguna manera aprender de eso y tomarlo en mi práctica, ya más como desde un lado, no tanto como de ir directamente a la cueva, sino como, ¿qué? Como desde mi trabajo en el estudio, qué son esas imágenes que solamente yo podría representar y como cuáles son esas herramientas que solo yo podría emplear. Y como, bueno, al menos en este momento es como entre esas dos formas, ¿no? Como un trabajo que es completamente salirme de mí y otro que es como qué tanto de todo ese trabajo colaborativo me llevo yo y puedo de alguna se ha internalizado en mi propia práctica, que creo que es algo que tú también haces, ¿no? O sea, hay algo del paisaje que representas sin estar ahí, que es un momento muy distinto, por ejemplo, a todo un flujo de trabajo en crear una película, crear un corto, crear como una serie de fotografías, ¿no? Que tiene que ver más como con el lienzo en blanco, el color, los materiales, las formas, ¿no? Sí, o sea, em,
digo, pensando desde el inicio de la idea de esta unión y de esta como eh, algo que se crea en conjunto, ¿no? Yo, el ejemplo que pienso más claro es en el caso de la película del Pico de Orizaba, que bueno, no solo es una película, que bueno, es muchas cosas, ¿no? Incluyendo pinturas, ¿no? Que va un poco al trabajo de estudio. Eh, pero esta película, bueno, se divide en tres y la primera parte es con el glaciólogo, con Memo, ¿no? Y Memo es un glaciólogo que tiene una parte muy artística, pero también tiene toda su parte científica, ¿no? Entonces, de pronto en la película, esto que no se permitiría hacer como científico, ¿no? Confluye, ¿no? En una mezcla entre lo que yo soy y lo que él también podría mostrar en su parte no científica, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, digo, la primera vez que leímos el guión en conjunto, él hacía el chiste como que parecía que era como, ¿no? Un ser mezclado, ¿no? Como una especie de hijo ahí, porque había muchas cosas que eran también o sea, eran cosas que yo estaba impulsando a que él hiciera, ¿no? Pero cosas que también él quería hacer, ¿no? De relacionarse con el glaciar y que quizá dentro de la ciencia no podía pasar, ¿no? Pero en este espacio se estaba dando esta posibilidad, ¿no? De hablar desde otro lugar, desde hablar más desde la poesía, más desde lo afectivo, ¿no? Eh, y pues sí, era como un entretejimiento, ¿no? O sea, creo que se vincula mucho con el trabajo de Jocotipac. Y bueno, hablando del trabajo de estudio, ¿no? Que es como de los dibujos. O sea, yo siento que cuando estoy en torno a un espacio, van surgiendo otras formas de representación, ¿no? O sea, claro que cuando haces un lenguaje es el video, un lenguaje es una película, porque además es diferente si va, ¿no? De como video o como otra manifestación, pero para mí la parte del trabajo de estudio, de poder vincularlo con pintar, ¿no? También es volver a pensar un proceso narrativo desde la abstracción. Abstracción es entre comillas, ¿no? Porque tampoco es que sea, no hablo de que sea abstracto, sino como de la abstracción del pensamiento a una sola imagen, ¿no? O sea, pasar de lo narrativo en el tiempo, ¿no? Como un video o una película, a pasar a una abstracción en sentido, ¿no? Como cómo pasar eso a una sola imagen, ¿no? En el que tienen que confluir otro tipo de elementos simbólicos, ¿no? Y a eso me refiero con que sea abstracto, no que sea Sí, abstracta ¿no? la Y imagen, total ¿no? como esta idea como de paisaje, como pedagogía, ¿no? Como de alguna forma se aprenden formas e imágenes y formas como formas de representar e imágenes como la profundidad como la que tiene un paisaje, ¿no? Y había algo que también me parecía muy importante que hablábamos un poco antes, que era como la idea de congruencia y como la congruencia no es como algo a lo que se llega como del 0 al 100, sino que es algo que se va construyendo lentamente, ¿no? Se va tejiendo una congruencia que a la vez creo que tiene que ver no solamente con el trabajo en el lugar o etcétera, sino más como de tiempo. Y lo pienso mucho en relación como en nuestras prácticas que son de largo aliento, algo que se va construyendo a través de meses, años, como la idea de cómo crear un lenguaje es cómo se crea una congruencia, ¿no? Una congruencia con esos paisajes, como con esas narrativas, que a la vez es como conflictiva, a veces puede ser contradictoria, a veces también representa los desencuentros dentro de esas comunidades, dentro de esos territorios. Pero al final, como de alguna forma, siempre triunfa la voluntad
de alguna manera, no sé, re- no sé cómo encontrar esa forma. Es complicado porque no siento que, o sea, digo, a la vez como tu trabajo y el mío, no siento que hay como una necesidad de representar un conflicto político en la forma que se ha representado los conflictos políticos en México, ¿no? Y en especial como en Latinoamérica, ¿no? Que creo que eso también creo ha sido un cambio regresando como a lo que hablábamos al principio entre los documentos y contradocumentos, cómo se pueden repensar esos momentos de conflicto, ¿no? Conflictos en el territorio, conflictos que ponen en riesgo comunidades, pero también como conflictos identitarios, que creo que, por ejemplo, ese es mucho del trabajo que a menudo hago, ¿no? Y que incluso el otro día lo pensaba, como en el video y en los performances que he hecho, es como la idea de quitarse la piel y al final hay como un personaje que es como este descarnado y solo son músculos, pero ni siquiera es como que realmente sea yo. Y tampoco es como que sea un hombre, una mujer, o X o Y o Z, sino como que es alguien desidentificado. Y creo que hay un conflicto ahí que me parece importante, pero creo que es otra forma de abordar ese conflicto político, ¿no? Sí, yo en ese punto también encuentro como muchas coincidencias que yo creo que son más desde lo simbólico y desde la metáfora, ¿no? O sea, creo que mucho de la representación, si no me voy por otro lugar, pero creo que mucho de la representación de estos conflictos en Latinoamérica son directos, son desde la denuncia, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, al menos tanto en tu trabajo como en el mío, encuentran también como esta periferia, ¿no? Como esta otra forma de representar que puede venir más desde lo, sí, desde la metáfora, más desde lo simbólico, más desde lo poético, ¿no? Y que, o lo alegórico, ¿no? O lo onírico, este, y que de alguna manera rodean estos otros lenguajes y que de alguna manera también podemos ir hacia el inicio de la charla, ¿no? Sobre estas hegemonías, ¿no? Y cómo también la hegemonía también permea el cómo se habla de ciertas cosas, ¿no? Bueno, creo que ya hemos cruzado distintas como formas de trabajar, como distintos temas. ¿Hacia dónde crees que está yéndose tu, digamos, ahora que ya has terminado como distintos proyectos grandes? ¿Hacia dónde crees que se está moviendo tu producción en este momento? Qué es como lo que podría ser importante representar ahora? Yo creo que se ha ido complejizando, o sea, ha ido justo añadiendo capas. Eh, yo creo que no ha habido ningún proyecto que no sume a otros, ¿no? Y que esté completamente cerrado, o sea, como que siguen siendo proyectos que te afectan y que te hacen, que siguen siendo parte, ¿no? Y por ejemplo, ahorita, bueno, eh, el proyecto, o sea, todo esto de hablar de la ficción y de la relación entre, también me ha hecho pensar mucho y estoy llevando también el último proceso de investigación hacia allá, ¿no? Hacia una beta que da un poquito la vuelta porque es una investigación documental, pero va a tomar como mucho más parte ficcional, ¿no? Y eso es creo que algo de hacia dónde va la línea, o sea, cómo darle un poco la vuelta, ¿no? A los elementos de aprendizaje o las cosas que he aprendido eh, para ya tomar la decisión así final de empezar al revés, ¿no? No desde lo documental, sino como que sea más ficcional, ¿no? O sea, más como una especulación y como que creo que es algo que las artes en general
se pueden permitir y, y que es también especular. Y creo que hacia allá van algunos proyectos, ¿no? Siempre con la base de trabajo en campo y de investigación y de aprendizaje propio y de experiencia. Pero como, sí, jugar más con la ficcionalización, ¿no? Sí, creo que últimamente yo también he estado pensando mucho en la idea de especulación. Creo que antes de alguna forma sentía que tenía que tener un ancla en el mundo real, como de alguna manera el documento o la realidad o como la idea de alguna legitimación le iba a dar como más forma. Y ahora no siento para nada esa necesidad. De hecho, he estado pensando mucho en esta idea de vacío fluorescente. O sea, como la idea de que el vacío, aquello que falta es como lo que brilla más que de pronto la realidad en sí misma, ¿no? Y creo que es algo que he estado trabajando más, como la idea de producir sin anclar, más como desde... que también es algo que me cuestiono mucho, ¿no? Como de esta polaridad entre ficción y no ficción. Más bien creo que de alguna forma mi trabajo como artista durante varios años era más como no sé si esconderme, pero de alguna forma el arte funcionaba como una forma para no revelarme, mostrarme. Creo que ahora eso es muy importante, como tomar conciencia de, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Del derecho de representarme, ¿no? Y cuáles son todas estas trampas, ¿no? Hay algo que me seduce como en ese juego y a la vez creo que hay distintas historias y narrativas en las que solo yo podría, o bueno, no solo yo, pero de alguna forma es como lo que yo puedo representar en este momento, con quien soy, en este cuerpo, con todas estas limitaciones, ¿no? Por ahí es en donde he estado trabajando.